buenos días de nuevo. Es que resulta que ya está siendo consultado por la forma, pero ahora hay 6 sindicatos del Poder Judicial, del Frente de Interno del Poder Judicial, que pretenden que se haga también por la forma, pero resulta que paralelamente aquí en la Asamblea Legislativa 10 legisladores habrían puesto su firma para que se consulte por la forma también el proyecto de reforma fiscal. Es decir, son muchas las decisiones que tiene en sus manos la Sala Constitucional, porque por otro lado también diputados están pidiendo que se consulte si debía de ser vinculante o si efectivamente ser vinculante el criterio de la Corte en torno al tema de si se requerían los 38 votos o no, si afectaba el funcionamiento del Poder Judicial finalmente cuando se hizo la consulta este proyecto de reforma fiscal. Así que son muchas las materias que tiene que abordar. Para hablar sobre este tema nos acompaña Rubén Hernández y José Miguel Corrales, ambos abogados constitucionalistas. Y para que nos lo pongan en perspectiva, porque es muchísima información, vamos a ver, vamos por partes. Primero, si quieren, evacuamos esta consulta que están haciendo, esto que pretenden hacer los gremios, y que podría hoy, porque hoy hay sesión de Corte Plena, que hoy podrían responder los miembros de Corte Plena sobre esta consulta, de si podría inmediatamente la sala per se, de acuerdo con un artículo que allí ella contiene, iniciar ese análisis por la vía de la forma del proyecto de reforma fiscal. ¿Qué nos dice José Miguel Corrales? Buenos días. ¿Y qué nos dice Rubén Hernández? Los micrófonos son de ustedes. Tal vez arranco con don Rubén Hernández. Adelante, buenos días. Buenos días. Vea, en esta materia hay muchos equívocos, se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Para comenzar, la consulta sobre la forma que se formuló va a ser rechazada por la sala por 2 razones. Porque esta consulta sobre el procedimiento contiene varias firmas de la primera consulta y la sala ha establecido que no se pueden repetir firmas en otras consultas. De manera que si no tenía 10 firmas nuevas, la consulta no procede. En segundo lugar, tampoco procede porque la sala ha establecido que una vez recibido el expediente por la sala se precluye la posibilidad de presentar nuevas consultas. Y entiendo que esta consulta entró unas horas posteriores a la fecha o al momento en que la sala recibió oficialmente el expediente por parte de la Asamblea Legislativa. De manera que hay 2 motivos para que esta consulta sobre la forma sea rechazada. Obviamente no va a ser rechazada de plano porque la sala tiene que resolver todo en el dictamen final que vierta. Pero va a rechazar, inicialmente va a rechazar esta consulta, así como la formulada por otros 30 y pico de diputados, porque no es técnicamente una consulta, porque en las consultas lo que se alega es que determinadas normas del proyecto son inconstitucionales. En cambio, ese grupo de diputados lo que hizo fue pedirle a la sala que dijera que eran constitucionales, lo cual no es objeto de la consulta de constitucionalidad. De manera que esa consulta también será desechada. Ahora, en cuanto al de la Corte, tampoco procede por 2 razones. Porque el artículo 96, cuando establece la posibilidad de las consultas de la Corte Plena, es únicamente sobre el fondo, y lo voy a leer para que quede claro. Por vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos en los siguientes supuestos: A, B, C. Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos o de mociones incorporados a ellos en cuya tramitación, contenido o efectos se estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional. Es decir, la Corte lo que podría haber alegado, ya sé que están por año para hacerlo, es que el proyecto contenía disposiciones inconstitucionales porque violaba la independencia judicial. Pero eso ya lo hizo en todo caso al contestar la consulta del 167.
Vean que la norma no contempla la posibilidad de que ni el Tribunal de Elecciones, ni la Contraloría, ni la Corte Suprema puedan establecer la consulta por violaciones al procedimiento de la formación de la ley. Es decir, si en el procedimiento de formación se violan sus competencias constitucionales, se puede alegar un vicio de fondo, pero no se pueden alegar vicios procedimentales por la tramitación per se del procedimiento legislativo. En segundo lugar, la consulta en ese momento ya no procedería, sería extemporánea, pues la sala recibió el expediente el viernes pasado y eso precluye la posibilidad de plantear e inclusive de ampliar las consultas ya existentes. La sala ha establecido claramente que ni siquiera se pueden ampliar las consultas existentes. Y la razón es muy simple, porque la sala tiene un plazo perentorio para resolver la consulta y si se admitieran ampliaciones o nuevas consultas, ese plazo se podría ir prorrogando indefinidamente, de manera que entonces se perdería con el sentido que tiene la norma de que sea un plazo perentorio de un mes para resolver la consulta. Bueno, con lo que está diciendo entonces don José Miguel Corrales, con lo que está diciendo Rubén Hernández, no cabe ninguna de estas consultas, por lo menos la de los gremios, tampoco, ¿verdad? Que finalmente, porque ya el proyecto fue consultado por el fondo. ¿Qué piensa usted? Mire, tal vez si pudiéramos poner en antecedentes por qué esa consulta se aclararían mucho las cosas. En el periodo 86-90, nosotros los diputados de entonces, el señor presidente, don Oscar Arias, nos mandó lo que en aquel momento se dio en llamar el convenio atunero. Y la Asamblea se enzarzó en una discusión larguísima, 5, 6, 7 meses, de si el texto que estábamos discutiendo era constitucional o no. Entonces, cuando discutimos, sentíamos la necesidad de que hubiera un organismo, más allá de cualquier duda, que pudiera ilustrar a la Asamblea Legislativa en este tipo de consultas para que tuvieran la oportunidad de hacer bien las cosas. Entonces, esta consulta es meramente ilustrativa. Cuando presentamos la moción en la ley de la jurisdicción constitucional para que se consultara a la sala, tuvimos la preocupación de que esta consulta constituyera un medio alongadero para alargar indefinidamente la discusión en la Asamblea Legislativa del tema cuestionado. Entonces se nos ocurrió que 10 diputados como mínimo debería de ponerse para que la sala pudiera aceptar la consulta. Pero también se dijo de que era importante que otros, los jueces, Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera, Contraloría, también pudieran consultar a la sala sobre la validez o no con respecto a la constitucionalidad. Por eso es una cosa puramente ilustrativa y si hay muchas consultas, posiblemente la sala lo que va a hacer es acumularlas y resolver cómo proceder. Lo importante es que las cosas estén bien hechas, inclusive en una oportunidad el diputado don Otto Guevara consultó a la Sala Constitucional de si el presupuesto tal y como lo estaban asignando era constitucional o no, porque le estaban negando el porcentaje al Poder Judicial. La sala dijo es inconstitucional y posteriormente presentó la acción de inconstitucionalidad cuando ya estaba aprobado el presupuesto y resulta que la sala lo rechazó. ¿Qué dice Rubén Hernández? Bueno, y me parece que el asunto sigue estando como yo lo dije inicialmente, es decir, no procede la eventual consulta de la Corte porque esa sería solo sobre aspectos sustanciales y ya lo hizo al contestar la audiencia del 167 y por vicios procedimentales que pudo haber tenido la tramitación del proyecto 20.580, ya sea en comisión o en plenario, como violaciones eventuales al principio de publicidad o a la votación o a las consultas después del primer debate, esos son asuntos que la Corte no puede consultar porque el artículo 96, inciso C, no se lo permite. Y en todo caso, como dije anteriormente ya, el plazo está precluido porque el expediente ya se encuentra en poder de la sala y a partir de ese momento es imposible procesalmente presentar nuevas consultas y ni siquiera se pueden ampliar las existentes.
de manera que yo creo que la sala no va a rechazar de plano esto, pero al evacuar la consulta, lo primero que va a decir es que no entra a conocer al fondo de ninguna de las otras consultas porque procesalmente no proceden y solo va a evacuar la primera consulta, la cual se refiere a aspectos sobre el fondo. Queda la posibilidad de que la sala de oficio se pronuncie sobre el procedimiento porque el artículo 96 le otorga esa facultad. Sin embargo, la sala es curiosa la jurisprudencia. Inicialmente en los años 90 la sala dijo que no, que solo se podían consultar o se podía pronunciar sobre los aspectos consultados. Posteriormente cambió de criterio, pero hace ya como 6 o 7 años que volvió a la jurisprudencia inicial e inclusive el último caso que fue en marzo de este año con motivo de la reforma a la ley de pensiones del Poder Judicial, volvió a reiterar que la sala no se pronunciaba sobre aspectos no contenidos en la consulta. Ahora, hay una razón muy lógica para que ello sea así, y es que la inconstitucionalidad de una norma no se puede analizar en abstracto. Es decir, la inconstitucionalidad se puede determinar cuando la norma se aplica. De manera que si algo no está consultado y no se dan las razones por las cuales esta norma es inconstitucional, la sala se abstiene de pronunciarse al respecto porque considera que hacer una declaratoria en abstracto es un poco difícil y en consecuencia la sala ha adoptado esta jurisprudencia en los últimos 6 o 7 años de manera tal que posiblemente en este caso la vaya a mantener y solo se va a pronunciar sobre los 5 aspectos de la primera consulta que son todos sobre el fondo. Don José Miguel Corrales, es que la discusión es forma y fondo del proyecto de reforma fiscal. En la forma han habido varios cuestionamientos que ya, por cierto, ustedes tuvieron un debate, don José Miguel y don Rubén Hernández. Como existe tanta, es el centro de la atención en el país, el proyecto de reforma fiscal, pero ahora escuchaba a don Rubén Hernández decir que por el artículo 96 sí podría la sala entonces consultar por la forma, que es lo que los gremios pretenden. Por supuesto. Pero entonces, ¿cuál cree usted que va a ser la posición de la sala en ese sentido? Para mí, a pesar porque es históricamente la razón de esa consulta, es que la sala ilustra al plenario de dudas que tiene el plenario. Entonces, si es por la forma, si es por el fondo, si son 20 las consultas, etcétera, la sala tiene que ayudar a la Asamblea Legislativa a que las cosas vayan bien hechas. Aún más, hoy el derecho constitucional, un tratadista alemán, Karl Lowenstein, señala de que entre los poderes, más que separación, debe haber colaboración, que la separación se va a la función de cada uno de los poderes. Por ejemplo, en la función jurisdiccional nadie le puede decir a la Corte cómo tienen que ser las sentencias. En la función legislativa nadie le puede decir a la Asamblea cómo es la función legislativa, etcétera. Entonces, la colaboración entre poderes es fundamental. Hoy estamos en presencia precisamente del origen de esta consulta. Por favor, aclárele a la Asamblea Legislativa técnicamente si ese texto está bien hecho o está mal hecho. Tanto sea por la forma como el fondo, o sea... por la forma o por el fondo. Don Rubén dice que las otras consultas ya están a destiempo, porque ya la sala entró a analizar por el fondo, que son 5 elementos. Bueno, yo no sé cuál es el interés de que la sala no conozca adecuadamente el texto. Si lo que tiene es interés pasar esto a troche y moche, ya digámoslo de una vez, en Costa Rica no existe Estado de Derecho, porque pretenden hacer las cosas contra la ley. Ya lo está viendo usted. Se le está diciendo, mire, por favor aclárenos si el procedimiento está bien hecho y si por el fondo está bien hecho. Y hay oposición a que la sala se pronuncie. ¿Cuál es el interés entonces? ¿Qué dice Rubén Hernández? Y muy cortito, don Rubén, porque ya vamos saliendo. Al revés, la sala lo que hace es aplicar la ley. Lo que pasa es que uno no puede aplicar la ley a su interés. La sala está aplicando la ley. La sala ha establecido claramente... Bueno, el artículo 96, inciso C, dice claramente que la Corte puede hacer consultas sobre el fondo, no sobre el procedimiento, y lo dice la ley, sería aplicar la ley. Y en los otros casos, el plazo del mes corre a partir de que la sala recibe el expediente de la Asamblea, y lo recibió el viernes. Cualquier consulta que se plantee después del momento en que la sala recibió el expediente es extemporánea. Y la consulta sobre la forma,
sobre violaciones al procedimiento entró después de que el expediente llegó a la Asamblea, además de que calzaba como 3 firmas que ya estaban contenidas en la primera consulta, y la Sala ha establecido claramente que no se pueden repetir firmas, es decir, que cada consulta tiene que contener al menos 10 firmas, pero que no sean repetidas. Es decir, esas firmas repetidas se tienen por no puestas. En consecuencia, la consulta se va a tener por no presentada porque llevaba solo la firma válida de 7 diputados. Entonces, eso no es que se está aplicando arbitrariamente. La Sala simplemente va a aplicar la ley. Y eso es lo que dice la ley. Si a alguno no le gusta la ley, lo que hay que hacer es reformar la ley. Pero mientras la ley esté vigente, hay que aplicar lo que dice el texto de la ley. José Miguel Corrales. Mire, una vez más, ¿qué es lo que interesa? Que las cosas vayan bien, que se hagan bien las cosas, o estar invocando de si un diputado puede firmar 2 veces una consulta o no. En mi concepto, una vez más, los diputados tienen derecho a pedirle a la Sala Constitucional que les aclare sobre la constitucionalidad o no de un texto. Entonces, si yo firmé una por el fondo y firmé otra por la forma, ¿cuál es la razón para no aceptar si un diputado firma 2 veces una consulta? Por eso me parece que no conocer el origen de esta consulta es lo que hace que en estos momentos pretendan enredar las cosas. Pues lo que se está haciendo es enredando. En lugar de ayudar a que este trámite sea rápido, expedito y vaya bien, lo que estamos haciendo es más bien hacerle un gran daño al país, porque evidentemente el país necesita un paquete fiscal. Lo que pasa es que debe ser justo, que cada uno pague de acuerdo con las posibilidades, y no como ahora se está haciendo, que la señora presidenta dice, tiene que aprobarse y se va a aprobar como sea, yo lo pongo a votación, inclusive ignorando el pronunciamiento de la Corte Plena. Me parece que hacer las cosas a toro y chimoche estamos peligrosamente violentando el Estado de Derecho en nuestro país. Bien. Muchas gracias a don José Miguel Corrales, abogado constitucionalista, Rubén Hernández, abogado constitucionalista, por ponernos en perspectiva lo que tiene en sus manos la Sala Constitucional en torno al proyecto de reforma fiscal que está allí en consulta, una por la forma, otra por el fondo, ver a las dos. Bueno, ese es el punto de discusión. Hoy podría también responder a una solicitud de los gremios para que invoque a ese artículo 96. Correcto. Y conozca también por la forma. En fin, es un día de mucha tensión, digámoslo así, sobre la Sala Constitucional. Y gracias a ustedes dos por aclararnos. Vamos a una pausa y ya vamos con más. Y repito, nada más muy corto. El origen es que la Sala Constitucional informe, ilustre a la Asamblea Legislativa. Ese es el fondo. Entonces, ¿para qué más cosas? Bien, muchísimas gracias, don